Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué tal el fin de Hola, profe, semana? buen día. Buenos días. ¿Qué ¿Todo tal? bien? ¿Cómo les va con la tarea? Eh, cual- Cualquier duda que tengan, sí, me escriben. La tarea no está complicada con lo que hemos visto, con lo que estuvimos viendo en clase y todos los elementos que estuvimos viendo en clase les van a ser útil y les va a servir muchísimo para la tarea, ¿ya? Entonces, muchachas, muchachos, hoy comenzamos la UVA3 o Unidad Virtual de Aprendizaje. Digamos que estamos ya en la recta final del curso, ¿ya? Donde vamos a ver estos temas nuevos que ya vamos a comenzar a programar en Visual Basic, una forma de nosotros poder automatizar mucho mejor lo que hagamos con el Visual Basic. ¿Qué nos permite cuando nosotros automatizamos, cuando nosotros utilizamos las macros, como vieron en los videos, las macros en Visual Basic, pues lo que nos está permitiendo a nosotros es ahorrarnos trabajo, ¿ya? Porque lo que hacemos en un momento, después, eso mismo con un único clic lo podemos repetir para muchas más hojas, ¿ya? Entonces, ¿a dónde nosotros queremos llegar en esta parte del curso? Les voy a mostrar, les abro un ejemplo para que vean a dónde nosotros queremos que llegar en esta parte, que es lo que nosotros queremos aprender para que ustedes sean capaces de después automatizar sus Excel y que les sea mucho más fácil. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un formulario que tenemos las opciones para agregar facturas a una base de datos. Supongamos que tenemos una base de datos con 10.000, 20.000 filas. Imagínense si nosotros queremos, como hacemos ahora, de agregar una nueva fila, tendríamos que buscar dónde se encuentra la última posición de esa fila y agregar cada uno de los valores en cada una de las columnas correspondientes, ¿ya? Aquí tenemos una base de datos, no es muy larga, es de 47, pero imagínense que nosotros estamos aquí y tuviéramos 10.000 filas ahí con el scroll, nosotros bajando el scroll, bajando, bajando, para encontrar esa última posición. Nosotros podemos automatizar ese proceso. Vamos aquí, tenemos un formulario que nos permite a nosotros agregar esa factura, por ejemplo, vamos a poner arte 31, decimos agregamos, y la factura se agregó. Si nosotros vamos a revisar, vamos a la última posición, efectivamente nos acaba de agregar una última factura, pero nos permite a nosotros también eliminar, nos permite a nosotros modificar. Si ahora yo quiero esa última, por ejemplo, que decía arte, esa que decía arte, que es la última, ahora yo quiero que diga infantil, yo digo modificar, y si vamos a revisar, efectivamente nos los cambió a infantil. Pero si yo lo que quiero, por ejemplo, es eliminar, vamos a buscar esa última factura, la buscamos, decimos eliminar, y nos dijo que la eliminó, revisamos, y efectivamente nos acaba de eliminar la 1846. Entonces vemos cómo, ahora aquí quizás no lo vean mucho porque es una tabla que tiene pocos datos, pero imagínense gestionar grandes volúmenes de datos, que es la idea que nosotros hacemos con este Excel y que a veces en los certámenes, en las tareas, ustedes ven que tienen grandes volúmenes de datos para que se acostumbren a que no es solo, digamos, que los ejemplos con 100, 20, 30 filas que nosotros en ocasiones ponemos en clase, sino es repetir eso a grande escala. Eso es a lo que nosotros al final vamos a llegar. Ustedes sean capaces de hacer algo como esto, a través de la programación y a través de la ayuda que les pueda dar Excel. Entonces, para la clase de hoy, que ya comenzamos una unidad nueva, les voy a compartir el Zoom, disculpe, el aula. Aquí estamos en aula. Vamos ahora a unidad 3. Y aquí en la unidad 3 hay una carpeta que dice documentación paralelos 102 y 107, ¿ya? Ahí yo les voy a ir poniendo toda la documentación de las clases porque al final estaba básicamente subiendo lo mismo a ambas carpetas. Entonces aquí ya tenemos, yo voy a ir poniéndole la documentación como siempre por semana. Y en la semana
estamos comenzando, semana 8. Entonces ya pueden ir descargando estos ejercicios estos Excel que tenemos aquí, que son los que vamos a trabajar en la clase de hoy. ¿Sí? Les abro el Excel que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes vieron en estos videos que estuvimos viendo esta semana? Vieron que habían temas relacionados con macros. Y al final, ¿qué son las macros? Pues las macros nos permiten a nosotros, digamos que automatizar el Excel. Nos permite a nosotros escribir un código o eventualmente grabarlo, que nosotros podamos replicarlo en otras hojas. Si yo creo una macro en esta hoja, lo que yo haga en esta hoja, yo puedo después crear una hoja nueva que tenga la misma configuración y volver a crear todo. Vamos a ver en estos ejercicios que si yo le doy un formato a esta tabla, calculo lo que nosotros tenemos que calcular, cuando vaya a grabar la macro voy a hacerlo, no sé, 5, 6, 10 clics. Perfecto, pero cuando yo tenga que volver a hacer lo mismo, únicamente tengo que dar un clic que es el clic de ejecutar esa macro. Entonces, eso es lo que nos facilita grabar esas macros. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando grabamos? Pues como su nombre lo dice, grabar, estamos traduciendo, bueno, nosotros no, el Excel está traduciendo cada uno de los clics, cada una de las cosas que nosotros escribimos en ese Excel, la está traduciendo a código y está creando una macro para que nosotros después podamos replicarla. Entonces, cada clic que yo haga aquí en el momento de grabar, cada cosa que yo escriba en el momento de grabar, ¿ya? Él me lo está llevando a código para yo después volverlo a utilizar. Pero antes de nosotros poder hacer todo esto, nosotros tenemos que hacer, digamos que 2 pasos. El primero, muy importante, si se fijan aquí en mi Excel, tenemos estas opciones que casi todas las hemos revisado y en ninguna de ellas aparece programar, nada que nos diga macro, nada que nos dé alusión a que vamos a programar. Y lo que pasa, y como vieron también en los videos, es que el Excel por defecto no tiene eso habilitado. Nosotros tenemos que habilitarlo. Para eso venimos aquí a Archivo, vamos a donde dice Opciones, nos sale esta pestaña de aquí, vamos a donde dice Personalizar cinta de opciones y venimos a esta pestaña que dice aquí Programador. Si se fijan, no está seleccionada, nosotros la seleccionamos, damos a Aceptar y nos ha mostrado la pestaña de Programador. Y aquí tenemos las macros, Visual Basic, que es para ver el código, tenemos la opción de grabar macro y tenemos aquí la opción después que vamos a ver el tema de los controles de formulario. Sí. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? Muchachas, muchachos, ¿alguna duda? Profe, ¿lo podría hacer de nuevo un segundito, por favor? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Vamos aquí a Archivo, ejecutamos, clic derecho, Archivo, vamos aquí a Opciones, esta que tenemos por aquí de abajo, es la última. Vamos a Opciones, aquí tenemos varias opciones, vamos a la que dice Personalizar cinta de opciones. Mírenla por acá, vamos a ver si... Personalizar cinta de opciones, y aquí tenemos que nos está mostrando pestañas principales, y en esas pestañas principales normalmente viene desmarcada la pestaña de programador, viene así, ¿ya? ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues debemos seleccionar, y una vez que la seleccionemos, damos a aceptar, ¿ya? Así me apareció, gracias, profe. Y ahora ahí, entonces ya les aparece, en la parte superior, les aparece entonces la pestaña de programador. ¿Qué es el otro paso? Muy importante, es el tema de guardar el archivo Excel. ¿Ya? Ahora, con el solo hecho de guardar aquí, como hacíamos anteriormente, no nos funciona. ¿Por qué? Porque Excel tiene varias formas de guardar sus archivos y una de las formas es que dice archivo de Excel habilitado para macros. Es decir, es un archivo que va a contener los códigos de las macros para poderlos ver, ¿ya? Para poder ejecutar esas macros. ¿Y cómo hacemos eso? Venimos a Archivo, decimos guardar como, vamos a donde ustedes lo quieran guardar, y aquí, fíjense que así es como me sale, me dice clase 15, XLSX,
¿Ya? Y yo tengo aquí abajo, me dice el libro de Excel. Despliego la flechita y miren, la segunda opción dice libro de Excel habilitado para macros. Selecciono, ¿ya? En este caso, pueden guardar el libro con el mismo nombre porque ya no es aquel que teníamos, digamos, con las instrucciones, porque al ser habilitado para macro ya es otro Excel, por decirlo así. Ahora me va a decir si quiero reemplazarlo porque ya lo tenía. Doy guardar, digo reemplazar, sí, y lo guardo porque ya lo había guardado con el grupo anterior. ¿Ya? Muchachas, muchachos, este paso que les acabo de explicar es sumamente importante porque si ustedes pueden haber hecho toda la macro, pueden haber programado todo, y si lo guardan mal en el momento que ustedes lo envíen, sea una tarea o sea un certamen, si lo envían guardado mal, ¿qué les puede pasar? Que el archivo llega sin ninguna macro, y un archivo sin macro no se puede revisar, ¿ya? O sí se puede revisar, pero es básicamente cero porque no veo ningún código, ¿sí? Todo lo que hicieron se pierde si no lo guardan correctamente, ¿ya? Por eso es muy, muy importante ese paso que les acabo de decir ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la clase de hoy? Ya tenemos nuestro Excel habilitado para macro, ya tenemos nuestro Excel habilitado para programar, ya guardamos nuestro Excel habilitado para macros, pues ahora vamos a hacer los ejercicios, vamos a resolver los ejercicios. Y tenemos varios ejercicios para resolver. Voy a hacer el primero, ¿ya? Y después los otros vamos a hacerlos en grupo. Ya yo creé los grupos, los están aquí ya creados en el Zoom. Aquellos grupos, aquellos estudiantes que me dijeron que quería que los agregara, están agregados, y los otros están creados de forma aleatoria. Que ya me pasó en el 107. Yo creé los grupos con sus correos que aparecen en SIGA. Si por casualidad entran al Zoom con otro correo, entonces los grupos no van a funcionar. Después, de todos modos, ahí vemos para que ustedes me envíen sus correos para verificar que son los correos que yo agregué en Zoom, porque debo crear los grupos manualmente y es a través de sus correos, ¿ya? Entonces ahí después Zoom lee el correo y los crea automáticamente ahora en los grupos. Entonces, cuando nosotros grabamos una macro, como les estaba diciendo, yo voy a guardar, el computador va a guardar cada cosita que ustedes hagan en el momento que yo diga que yo empiece a grabar esa macro. Vamos a hacer el ejercicio 1. ¿Qué me está diciendo? El ejercicio 1, vamos a hacer nada más que el 1.1, porque el resto no lo vamos a hacer todavía. Dice, graba una macro que permita crear una tabla como la que se muestra en la imagen. ¿Ya? Y nos hace una pregunta. ¿Crees que esa macro puedes ejecutarla en cualquier libro? Entonces vamos a crear la macro y después ustedes me ayudan a responder esa pregunta. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Crear una tablita parecida a esta y grabar una macro para eso. Nos dicen que lo hagamos en la hoja 4. Vamos a crear una hoja. Que ya no va a ser la 4 porque he creado varios. Déjame ver si va a ser la 1. Hoja 1, no importa. Le ponemos aquí solución, ejercicio 1. ¿Ah? Y ahora nos dice que el ejercicio 1, si se fijan en la imagen, comienza en la columna F. No dice fila, nosotros asumimos que es la 1, que comienza en la fila 2 por la imagen, pero no importa la fila, no les especifica en la fila, pero sí que columna F. Entonces nosotros venimos y ahora cada cosa que nosotros grabemos, cada cosa que nosotros hagamos se va a grabar. Para eso, vengo aquí donde dice grabar macro, se los voy a marcar. Grabar macro, lo tenemos por acá. Grabar macro. Y ya estamos listos. Decimos grabar macro. Ahora, ¿qué le vamos a hacer? Decimos ejercicio 1. ¿Ya? Aquí ustedes, ¿qué pueden hacer? Poner una letra que les permita después con el control W, por ejemplo, acceder directamente a esa macro, es decir, ejecutar esa macro. Acá siempre es recomendable decir en este libro y en la descripción ejercicio 1. No sé, ustedes les ponen lo que ustedes deseen en la descripción.
damos a aceptar y a partir de aquí, cada clic que yo haga, cada cosa que yo escriba va a estar grabada, ¿ya? No importa el tiempo que se demore, el tiempo no lo graba, ¿no? Entonces, ese tiempo ahí no lo está grabando, sino que a partir de que yo haga clic. Entonces venimos aquí a F y decimos que era el número, nombre, lo que ustedes saben, es prácticamente lo que ustedes hacían antes, ahora grabarlo. Nombre, apellidos, país y edad. Le damos formato, la seleccionamos, clic derecho, formato de celda, los bordes con el contorno. ¿Ya? Esto queremos darle otro tipo de letra, podemos poner un poquito más grande, ¿sí? Y ahora vamos de nuevo a programador, y fíjense que donde mismo yo tenía seleccionado para grabar macro, ahora el botón cambió a detener grabación. Entonces, ahora yo detengo grabación, y todo eso que yo hice se me grabó. Venimos aquí, fíjense, ahora vamos a ver dónde están esas macros grabadas. Venimos a macro, digo este libro, y fíjense como yo tengo aquí la macro que yo acabo de hacer, ¿ya? La macro que acabamos de hacer, ahí está. ¿Cómo nosotros sabemos si funciona? Miren, yo puedo borrar esta macro, esto que acabo de hacer, disculpen, esta tabla yo la puedo borrar, yo hago así, como yo borro esa tabla, selecciono y arrastro y listo, y se me borró la tabla. Entonces ahora yo quiero ver si esa macro me funciona. Vengo aquí a macro, fíjense todos los clics que yo di anteriormente para crear esa tabla, ahora la puedo crear ¿con qué? Con un solo clic. Digo seleccionar y ejecutar la macro. Y efectivamente nos ha funcionado nuestra macro. Ahora la segunda pregunta. ¿Creen ustedes que si yo ejecuto esa macro en esta hoja, se va a ejecutar correctamente? ¿Cómo, profe? ¿En la hoja Ahora, 2? sí, ahora yo en la hoja 2 quiero ejecutar esa macro. Yo creo que va a depender si la... no sé. ¿Qué ustedes creen? Yo creo que sí. Muy bien, Josefina. ¿Alguna otra idea? Y efectivamente, ahora si yo quiero ejecutar mi macro en otra hoja diferente, venimos aquí a macro y decimos ejecutar y efectivamente se nos acaba de ejecutar la macro. Y esa es una de las ventajas que nosotros tenemos cuando programamos. Es decir, imagínense que nosotros tenemos que un libro con 50 hojas y en cada hoja nosotros tenemos que crear una tabla. Imagínense si nosotros tenemos que ir una tabla igual a esta, ¿ya? Es una tabla igual a esta con este mismo formato. Imagínense si nosotros tenemos que ir a cada una de las 50 hojas a crear esa tabla. Que se demoren 1 minuto mínimo, vamos a ponerle 2 minutos por cada hoja, tienen que repetir el proceso 2 minutos por cada hoja. ¿Cuánto les saldría en eso? 100 minutos, 1 hora y 40 minutos haciendo esa tablita en un libro de 50 hojas. Pero ¿qué pasa? Nos demoramos, vamos a ponerle 5 minutos en hacer la macro y después en ejecutar la macro en cada una de esas hojas nos demoramos 2 segundos. Y eso es si vamos hoja por hoja, pero podemos hacer después otra macro en la que nos cree de un solo clic en todas las hojas que nosotros queramos. Pero ya es eso es más adelante, pero lo podemos hacer con un único clic, crear la misma tabla, reproducir la misma tabla en 50 hojas. ¿Ya? Eso también se podemos hacer. Entonces, ven el uso de las macros, que es lo que nos está haciendo a nosotros, facilitando y automatizando más aún las acciones, las cosas que nosotros hacíamos en el Excel. ¿Profe? ¿Sí? Cuando uno graba una macro es como hacer una pequeña, primero cuando se crea la macro, es hacer una pequeña simulación de lo que luego se tiene que repetir continuamente. Es como eso. Podemos verlo así en Manuel, podemos verlo así. Es esa simulación, es ese proceso que nosotros lo creamos y después lo podemos replicar en el resto de las hojas siempre que sea con el mismo formato que lo grabamos, ¿ya? De acuerdo. Esta macro no nos va a crear una tabla diferente, nos va a crear esa tabla y en la misma posición, ¿ya? Pero lo vamos a utilizar en cualquier hoja. ¿Ya? Gracias.
Hasta ahí, muchachas, muchachos, van entendiendo las utilidades de nosotros grabar una macro. Imagínense, nosotros estamos programando, nos vamos a programar y yo no sé cómo hacer una tabla. Esto que estamos aquí, una tabla, yo no sé cómo hacerla en el sentido de, no sé cómo hacerla en programación. Entonces, ¿para qué perder tiempo y ponernos a ver a través de código, digamos, desde cero en código, cómo nosotros hacemos para crear una tabla? Nosotros podemos venir, creamos la tabla y ese código después lo llevamos al código que nosotros estamos haciendo. ¿Y cómo nosotros vemos ese código? Ya nosotros grabamos, ejecutamos la macro y nos falta ver el código. Si se fijan, aquí dice Visual Basic, nosotros decimos Visual Basic y nos sale, ¿están viendo el Excel o están viendo otra pantalla? Otra pantalla. Ya, entonces en esa otra pantalla lo que nosotros estamos haciendo, voy a cerrar el formulario que vimos anteriormente para que no se vea en el Visual Basic. Esa otra pantalla que yo les acabo de sacar acá, ahí la están viendo. No, está en el Excel, profe. Ya, sí, porque me dijo aquí que esta otra pantalla que estamos viendo acá, que es el Visual Basic, ¿ya? Aquí es donde nosotros tenemos el código que acabamos de hacer. Fíjense, miren, ejercicio 1. ¿Se recuerdan que yo dije control W para iniciar la macro? Todo esto que está en verdecito significa que está en comentario, que en el momento del código revisar y ejecutar, el programa ejecutar el código, eso no lo ejecuta, está en comentario. Y aquí está lo que nosotros acabamos de hacer. Miren cuánto código para hacer esa tablita. Miren cuánto código que nosotros nos podríamos haber ahorrado si empezamos a hacer el código desde cero. Entonces nosotros estamos programando, estamos haciendo cualquier cosa y necesitamos una tabla. Vamos, la grabamos y copiamos el código. ¿Ya? Si por casualidad dice otra cosa aquí, pues ahí nosotros aquí venimos y cambiamos. Ahora yo quiero que diga número completo y cambiamos el código. Guardamos cualquier cambio que ustedes hagan aquí, vienen aquí y lo guardan para que se implemente cuando lo prueben. ¿Ya? Siempre lo guardan aquí, siempre y cuando ya hayan guardado su macro, su Excel habilitado para macro. ¿Sí? Ahora nosotros nos vamos al Excel. ¿Sí? A mí me aparece en gris la pantalla, o sea, no me aparece como la... Ya, sí. Te va a aparecer algo así, ¿no? Sí, sí, así ¿Ya? me aparece. Ve aquí a la izquierda, mira aquí abajito. ¿De dónde, perdón? Aquí ahí a la la encontré. izquierda Sí. debe aparecerte módulo, pero solo te van a aparecer si grabaste una macro. Si no, no te va a aparecer nada. Ya, ahí me apareció. ¿Ya? Si grabaste la macro, te va a aparecer esto de los módulos, porque en los módulos es donde está el código que nosotros programamos. Esto al final no le sale código porque estas son las hojas de cálculo que tiene nuestro libro de Excel. Hasta aquí, muchachas, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Yo tengo una duda. Al hacer como la macro, como ejecutarla, ¿se Sí. me va a crear en F2 todo, en todas las hojas, verdad? Sí. O... ya. En este caso se nos va a empezar siempre en F2 porque ahí fue donde nosotros la creamos. Para nosotros hacer eso, digamos, que más configurable de decir yo quiero que empiece en tal fila y en tal celda, y ahí nosotros podemos grabar la macro, pero después modificamos el código, ¿ya? Porque son pequeños agregos, pequeñas modificaciones que le hacemos al código, pero para eso necesitamos el uso de variables. Entonces, en esta primera clase todavía no vamos a hablar de variables. ¿Ya? Ya. Gracias, profe. Pero lo vamos a hacer. Si se fijan, el ejercicio 1 tenía marcado este en azul porque este era el que íbamos a hacer, pero por acá abajo les dice, guarde esta solución porque la vamos a utilizar más adelante y hoy no vamos a hacer los próximos ejercicios, porque fíjense que aquí tenemos una tabla de una fila y aquí tenemos una tabla de 10 filas, ¿ya? Y aquí vamos a hacerlo después más automatizado. Entonces, empezamos primero por esta grabación y después vamos a
modificar eso que grabamos, pero utilizando como tal variables, ¿sí? ¿Qué te pasó, Daniela? Hice todo en Excel, guardé la macro, lo guardé habilitado para macro también, pero cuando entro a Visual Basic no me aparece nada. Ya, y no te aparece ni siquiera así con estos gris, así. Me aparece, o sea, en módulo, me aparece la carpeta módulo, pero no me aparece nada. Y no aparece ningún módulo creado. Entonces, es Mm, que no se debe haber grabado la macro. Entendí. ¿Ya? Si no aparece Ya, en módulo, es que no se nos grabó la macro. voy a intentar ¿Ya? de nuevo. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachas, muchachos? Aquí tenemos el ejercicio 2. Esto es un único ejercicio. Es básicamente lo que estoy haciendo con digamos, estos 6 puntos aquí, me están explicando para yo llegar a esto que tenemos aquí, a esta tablita. Es básicamente explicándome para yo llegar a esta tablita. Y para hacer esto, vamos a trabajar con esta tabla que tenemos aquí, ¿ya? Tenemos estos datos para no tener que escribirlo y queremos llegar a esto que tenemos aquí. Ese es el ejercicio 2. El ejercicio 3, creamos en una hoja algo como esto, en otra hoja algo como esto, y vamos a grabar una macro para lo que tenemos aquí, insertarlo aquí, ¿ya? Y el ejercicio 4 es básicamente lo mismo, pero copiar ahora va a ser de una hoja a otra hoja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le voy a crear los grupos y vamos a trabajar en estos equipos, ¿ya? Vamos a trabajar en estos grupitos, ya, súper, Daniela. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer al menos el ejercicio 2 e intentar hacer el 3, ¿sí? Y entonces regresamos de conjunto todos nuevamente a la sala principal, unos 15 minutos, para que puedan hacer algo, al menos el ejercicio 2, al menos el ejercicio 2, que lo hagan ustedes solo para que ya practiquen con el Excel y entonces regresamos y solucionamos todos los ejercicios. Yo creo que hemos perdido algunos participantes que no quieren trabajar en grupo y bueno, vamos a trabajar con los que están, ¿sí? Les voy a hacer los grupos. Ya estamos todos de vuelta. Entonces, ¿cómo les fue con la solución al menos del ejercicio 2? ¿Todo bien? Profe, En el, ¿me fue bien? en el ejercicio 2, ¿tienen alguna duda? Sí. Ya. Vamos a resolverlo rapidito y después saltamos para el 3 para resolverles el 3. ¿Sí? Entonces vamos a compartir pantalla. Profe, ¿Sí? a mí en el momento de ejecutar me dice no se puede ejecutar código en modo de interrupción. Ya, lo más seguro es que te haya quizás dado algún error con el Excel. Ya, que haya pasado ahí algo, esté pasando en Visual Basic y por eso te está dando ese error. Ya. Podemos verlo si quieres. Podemos verlo a ver qué está pasando en tu Excel al terminar la clase, si te parece. Ya. ¿Ya? Entonces, Ya. muchachos, Gracias. de nada, ¿qué nos está diciendo el ejercicio 2? Pues nosotros tenemos que llegar a una tablita como esta y tenemos la base en esta tabla de aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a grabar una macro, ¿ya? Vamos a comenzar, decimos grabar macro, le ponemos y decimos ejercicio. Déjeme ver si estoy grabando. Sí. Ejercicio 2, ¿ya? Damos a aceptar y a partir de aquí todo lo que yo haga se va a grabar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok, ahora no sé cómo escribir el cerito arriba, copié, pegué, ahora le pongo la F y básicamente, ¿qué voy a hacer? Nos dice la fórmula que para obtener el grado Fahrenheit es esto por 1.8 más 32. Copiamos, ahora copiamos hacia debajo, nos están diciendo el mínimo, nos están diciendo el máximo
y nos están diciendo el promedio. Y utilizamos las funciones que conocemos de mínimo, la función de mínimo para calcular el mínimo. Nos están diciendo el máximo, la función que conocemos de máximo. Fíjense, yo lo hago únicamente para grados Celsius y después lo voy a copiar. Y ahora decimos promedio y la función que conocemos de promedio, es a partir de diciembre acá, la función de promedio. Y ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Replicarlo hacia la derecha. Arrastramos por acá y arrastramos por acá. Nos están diciendo que sea 2 lugares decimales, damos formato de celda, venimos a número, seleccionamos número, un lugar decimal, damos a aceptar. ¿Ya? Hasta ahí ahora nos están diciendo la parte del diseño. Que nos está diciendo que esto por acá es azul, igual ustedes usen el color que más les guste, azul, y nos está diciendo que esto por acá es azul, el color que más les guste. Por supuesto, si tenemos azul, le ponemos letra blanca para que resalte más, y seleccionamos aquí letra blanca para que resalte. Aquí si quieren lo podemos poner un poquito más oscuro, y por acá nos está diciendo que tenía otro color de letra, otro color de relleno. Todo es formato lo que estamos haciendo. Y por acá nos decía que decía año 2016, y esto aquí estaba las celdas combinadas. Vamos a formato, combinar celda, damos a aceptar. Aquí decía que era Cambria, la letra un poco más grande, le damos una letra, ya terminamos de darle un formato, se parece bastante al de la tabla. Vamos aquí, programador, y decimos detener grabación. Ahora, si nosotros revisamos aquí en macros, tenemos también el ejercicio 2 que acabamos de hacer. ¿Cómo nosotros comprobamos si no funcionó? Una opción es echar todo esto atrás, todo lo que acabamos de hacer, decimos control Z y volvemos al estado inicial. Miren, control Z, lo que estoy haciendo es con el teclado diciendo control Z, y volvemos a nuestro estado inicial, ¿ya? Nuestro estado inicial. Ahora podemos probar nuestra tabla. Antes de probarla, voy a copiarla para que después vean cómo podemos también utilizarla en otra hoja. Pego por acá. Seguimos aquí en la hoja 3. Y ahora vamos a ejecutar nuestra macro. Venimos aquí, decimos macro, ejercicio 2, ejecutar. Y de un único clic nos acaba de dar el formato que nosotros queríamos en la tabla. Si venimos a la hoja 4, un detalle. Lo que yo hago por macro no se deshace. Ahora si yo digo control Z, fíjense cómo me dio un error mi Excel, porque no se deshace lo que nosotros hacemos por macro, ¿ya? Ahora nosotros venimos a la hoja 4, estamos en una hoja diferente en la que grabamos, decimos macro, ejecutar, y también nos va a dar el formato a nuestra tabla. Hasta aquí, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Entendieron? ¿Dudas? Profe, ¿Sí? nosotros al hacerlo y tratar de ejecutarla en otra hoja, como que no nos dejaba y nos mandaba a la hoja 3 de vuelta, como que no nos dejaba. Ya, ustedes en el momento de grabar, ¿fueron a alguna otra hoja? Cuando estaban Sí, grabando, al del fueron... ejercicio 2. Ya, es posible que eso haya interferido. Ah, ya. Ya, O sea, es no posible. podemos movernos de la hoja mientras estemos... Idealmente, si no necesitan, porque el ejercicio no lleva a moverse de la hoja, mejor no. Ok. Pero en el código, esa parte quizás se pueda borrar. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. Eso, ahora después se puede ver, podemos ver qué es lo que pasó en el momento de grabar la macro. A veces en ocasiones se graba también si yo selecciono de antemano, porque vamos aquí ahora a Visual Basic. Vamos a ver ejercicio 1, ejercicio 2. Si se fijan, yo selecciono inicialmente una celda. Esto significa que yo seleccioné una celda. Vamos a ver, vieron en los objetos cómo se utilizaba el range. Yo seleccioné una celda, pero a veces
lo primero que pasa no es que yo seleccione una celda, ¿ya? Sino es que, porque en ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Que en ocasiones yo empiezo a grabar y ya tengo seleccionada la celda a partir de la cual yo quiero. Si se fijaron, yo empecé a grabar y tenía una celda cualquiera seleccionada, para que cuando yo empezara a grabar, seleccionar la celda que era, porque si no me iba a tomar como la celda activa, ¿eh? Son pequeños detalles que hay que tener en cuenta al momento de grabar. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 3. El ejercicio 3, que me está diciendo que yo tengo que crear esto y tengo que crear esto, en 2 hojas diferentes. Entonces vamos a crear, vamos a ponerle por acá registro, para saber registro, y este registro lo voy a hacer rapidito, no lo voy a hacer tan lindo como en esta imagen, lo voy a poner por acá para más o menos guiarme, lo voy a poner, es lo que vamos a hacer, miren, producto, vamos a dejar cantidad y precio, ¿ya? Yo aquí puedo decir, aquí yo selecciono, por ejemplo, formato de celda, les voy a dar un borde, ¿ya? Les voy a dar un relleno, fíjense, relleno, vamos a darle un colorcito de relleno, le damos un relleno y aquí yo puedo decir seleccionar y vamos a ver que nos queda parecido. Y aquí, ¿qué es lo que yo quiero? Un borde también. Y nos quedó muy parecido a esto, nos faltó aquí. Entonces, ahora yo quiero, ya tenemos esto, ahora yo quiero en otra hoja hacer donde yo voy a copiar lo que yo vaya a ingresar. Vamos a otra hoja donde diga, vamos a cambiarle el nombre y que diga base de datos. ¿Ya? Y en esta base de datos, ¿qué es lo que nosotros queremos crear? Vamos a copiar por acá para que no se me olvide. Y esto que tenemos por acá, decimos, podemos ponerle por acá producto, cantidad, precio y valor total. Fíjense que aquí tenemos una columna de más que no tenemos en el registro, pero es una columna calculable. Entonces, nosotros no vamos a decirle al usuario que calcule pudiendo hacerlo nosotros. Entonces, ¿qué le hacemos a esto? Miren lo que ya nosotros sabemos. Le damos el formato de tabla, un formato de tabla, decimos que va a tener encabezado y aquí tenemos nuestra tablita. ¿Por qué le damos un formato de tabla? Porque en el momento de insertar va a continuar con el mismo formato que tenía y así no tenemos que preocuparnos por eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que escriba acá el usuario, debemos pasarlo para acá. Es lo que nosotros queremos hacer. Lo que escriba acá, debemos pasarlo, vamos a borrar por acá, debemos pasarlo para acá. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Cada vez que se agregue un nuevo registro, básicamente lo que pasa es que estamos insertando una fila. Entonces, eso mismo nosotros tenemos que simularlo, como nos estaba diciendo Manuel, tenemos que simularlo en el momento de grabar una macro. Vamos a hacer cada uno de esos pasos. Entonces, como nosotros vamos a insertar los valores en esta hoja, nosotros vamos a empezar a grabar la macro en esa hoja. ¿Ya? Eso es importante. Vamos a grabarlo en esa hoja y vamos después cómo vamos a ir a cambiar a la otra hoja. Entonces, ¿cuál es nuestro algoritmo? Para no olvidarnos el tema de los algoritmos. Nosotros, lo que escriba aquí, vamos a copiarlo, vamos a ir hacia la otra celda, vamos a agregar una fila, vamos a ir hacia la otra hoja, vamos a agregar una fila y vamos a copiar según corresponda y vamos a calcular el valor. Entonces, ya estamos listos, ya sabemos nuestro algoritmo de manera general. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nuestro algoritmo es copiar los valores que hayan aquí. Entonces, inicialmente le vamos a dar un valor. Vamos a poner lacto por acá, vamos a poner 1, un valor cualquiera, ¿ya? Y vamos a poner 1, porque eso inicialmente, si nosotros grabamos la macro con un valor, ¿qué va a pasar? Que cada vez que ejecutemos la macro si nosotros escribimos en ese momento, es decir, si esto que yo acabo de hacer lo hago grabando la macro, me va a grabar que siempre escriba lo mismo, y yo no quiero que pase eso, yo lo que quiero es que el valor que esté ahí sea lo que me copie. Entonces nosotros ponemos un valor inicial que nos sirva para simular. ¿Ya? Entonces ahora ya estamos listos para grabar nuestra macro, venimos a programador, grabar macro, le decimos ejercicio 3, ¿ya? Estamos aquí, todavía no hacemos nada, ahora vamos a la hoja de la base de datos, seleccionamos, miren la fila, damos insertar una fila,
Ya insertamos una fila, ya tenemos preparada donde nosotros vamos a escribir, ¿ya? Para que cada vez que se ejecute esa macro, primero agregue la fila y después copie las cosas. Venimos aquí a registro, ahora decimos control C, es lo que estoy haciendo. Venimos a base de datos y decimos pegar, pero podemos decir pegar valores, por ejemplo. Venimos aquí y decimos, miren, clic derecho, copiar. Venimos a base de datos y decimos pegar. Venimos a registro, decimos control C, copiar, si quieren hacerlo así para que se vea. Control V, podemos aquí venir y decir pegar. Y ahora el valor total yo quiero que me lo calcule como la multiplicación del precio por la cantidad. Damos Enter y como nosotros queremos dejar nuestra macro habilitada para agregar otro producto, nos vamos nuevamente a la hoja donde tenemos la base de datos y borramos los valores para que ya además nuestra macro nos borre los valores y nos tenga listo para agregar otro registro. Y después venimos y decimos detener grabación. Y ya tenemos grabada una macro. Vamos a borrar esto que tenemos aquí, lo borramos, porque fue lo que nos sirvió para la simulación y son valores no reales. Venimos al registro y ahora nosotros tenemos dos opciones, o venir directamente aquí o agregar un botón como vimos en la imagen. Para agregar un botón, venimos aquí y decimos insertar botones. Ya yo seleccioné el botón, cuando yo haga clic encima del Excel me va a aparecer el botón y me va a aparecer las macros que hay para que yo le diga a qué macro yo quiero asignarle ese botón. Decimos ejercicio 3, aceptar, y ya este botón de aquí le cambiamos el nombre, agregar, y ya este botón nos sirve para ejecutar esa macro sin tener nosotros que ir hacia aquí hasta las macros. Vamos a probar, vamos a agregar ese, vamos a decirle que 1 de cantidad y vamos a decir que el precio es 500.000, ¿ya? Y vamos a agregar. Nos hizo algo y vamos a ver si efectivamente nos agregó. Venimos aquí y efectivamente tenemos agregada. ¿Qué pasa si queremos agregar la segunda? Venimos, vamos a decir monitor, por ejemplo. Venimos y decimos cantidad 2 y decimos precio 100.000. Y vamos a agregar. Y vamos a ver qué pasó. Efectivamente nos agregó. Fíjense como siempre nos agrega en la primera posición porque ¿qué es lo que yo hice? Fui agregando valores. Si yo eventualmente quiero esta tabla, ponerla más linda y agregar aquí valores, fíjense qué es lo que hacemos. Tabla, fila de totales y entonces aquí ya nosotros podemos agregarle los totales. Aquí también podemos la suma y aquí también podemos contar. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿Eso es necesario hacerlo en 2 hojas o se puede hacer en una nomás? ¿Cómo? No te entendí. Grabar la macro para que se ejecute luego, ¿es necesario hacer 2 hojas distintas o se puede hacer en una sola? Ya, en este caso, en este ejercicio les decían que en una hoja estaba el ingreso de los datos y en otra hoja estaba la base de datos. Entonces tenemos que trabajar con 2 hojas. Ya, pero se puede hacer en una, ¿cierto? Sí, Ah, ya. podemos hacerlo en una. Si por casualidad la base de datos nosotros lo hubiésemos tenido aquí, trabajábamos únicamente en esta hoja y básicamente era lo mismo, copiar de acá para acá. Ya, acá. ¿Ya? Gracias. Ya, ustedes pueden hacer todo lo que quieran cuando grabemos macro. Entonces, muchachas, muchachos, ¿alguna duda vieron cómo? Imagínense, yo les vuelvo a decir, imagínense que esta base de datos tenga 5.000 registros. Entonces, en el momento de insertar, nosotros tenemos que ir a ver y dónde es que vamos a insertar, ¿entiendes? Entonces aquí, con un único clic, nosotros damos aquí y nos preocupamos y podemos agregar un producto. Fíjense cómo yo voy a agregar y sin embargo no tengo que ir, agrego, quiero agregar otro, ¿ven? Y sigo y voy agregando y después ya eventualmente yo voy y tengo todos los productos que yo agregué en mi base de datos. Vamos a ver aquí, agregamos productos, pero podemos también modificarlo, podemos también eliminarlo. Es así más o menos lo que yo les mostré al principio, pero una forma más sencilla y con menos características, con menos funcionalidades en este momento. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda? Profe, ¿cómo es que agregó la fila que sumaba y, o sea, el total? La Esto última, aquí. ¿cómo fue? Ya, ¿Sí? ustedes seleccionan, dan clic derecho y van aquí a tabla y dicen fila de totales.
Ah, ya. Esa ventaja se la da si Gracias. usamos, esa ventaja se la da si usamos en formato para tabla, ¿sí? Ya. Eso lo podemos lograr así. Entonces, muchachas, muchachos, tienen el Tengo otra ejercicio. duda, ¿Sí? profe. ¿Sí? ¿Por qué hay una fila que no tiene nada? O sea, Ya, ¿nos porque beneficia en algo? no, esa fue la primera fila que siempre insertamos arriba de ella. Ah, ya. Entonces siempre te va a insertar nunca agregamos nada en esa fila, sino que lo que hicimos fue siempre agregar una fila e insertar encima de esa fila para que cada vez que se ejecute la macro, lo que haga sea insertar una fila, porque si no, no nos iba a insertar valores. ¿Ya? Ya. Esa Gracias, es como profe. como la parte dinámica de nosotros que grabamos en el momento de insertar la fila. Entonces, tienen el ejercicio 4, es muy parecido a este, lo que ahora vamos a copiar de un libro a otro, pero es muy parecido a este. Yo les recomiendo, les sugiero que traten de hacerlo. El único consejo, digamos, tip que le doy en este momento es que tengan el libro abierto, ¿ya? Vamos a hacer, si pueden, este primer ejercicio, ¿ya? Porque después vamos a ver que estos de aquí necesitamos hacer determinada configuración, determinado cambio. Cambio que es una única línea de código, pero es un cambio. Entonces, aquí les digo cómo tener en cuenta, cómo hacer referencia a otro libro en el caso para copiar, en el momento de copiar, porque ya ahora no nos sirve control C, control V. Para nosotros básicamente, es como decir, lo que yo tengo en esa celda, pásalo para allá, pero no puede ser con control C, con control V, sino como utilizando una función que yo diga el nombre en tal libro, en tal hoja, en tal celda, dame el valor que hay en eso. Traten ahí quizás de pensarlo y de todos modos lo vamos a resolver en la clase que viene. Cualquier duda me escriben, yo les voy a subir la solución a Aula con además con el video, pero en esta parte de grabar macros, más que ver una solución, es importante, muchachas, muchachos, ver cómo se hace, ¿ya? Porque después el código cuando lo veamos, de momento no vamos a entender mucho el código, porque si les muestro acá el código de lo que acabamos de hacer, ven, hay mucho código que ahora no es el objetivo que sepan qué significa ese código, ¿ya? Entonces, Profe, sí. y a la hora de grabar macro, ¿no se puede como grabar una macro, ponerla en pausa y después seguir? ¿O como grabar una macro y juntarla a otra macro? No tiene pausa. Ya empieza y termina. Lo que puedes es demorarte todo el tiempo que tú quieras. Ya, profe. Y Puedes tampoco se puede demorarte, como juntar dos macros. ya, de momento, tú haces las dos macros y en una llamas a la otra. Ah, ya. ¿Ya? Yo les muestro cómo hacer que de una macro llamar a la otra, pero tenemos que llamarla. O sencillamente lo que puedes hacer es copiar el código y pegarle en la otra macro y ya. Ya, profe, ¿Ya? gracias. Puedes hacer eso, o copiar el código o llamar a la macro, que vamos a ver cómo llamamos a las macros, porque de todos modos lo vamos a utilizar también más adelante del curso, cuando tengamos que llamar macros que nosotros programemos. ¿Ya? Gracias, profe. De nada, entonces, muchachas, muchachos, cualquier duda, como siempre les digo, me escriben, cualquier duda que tengan con la tarea, me escriben, tengan una linda semana, un lindo inicio de semana y nos vemos el miércoles, ¿sí?